7 minuticos para esperar a que se terminen de conectar algunas personas para dar inicio. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Fernanda Guevara de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Le damos la bienvenida a la conferencia de insolvencia económica. Vamos a dar un espacio de unos 2 minuticos más para que se conecten las demás personas por Facebook y por Zoom. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo para nuestros empresarios y participantes. Les damos la bienvenida a la conferencia de insolvencia económica, un evento liderado por la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima, Urrutia Santa María y Asociados, la Gobernación del Tolima con el apoyo de la Secretaría del Desarrollo Económico, la Dirección de Secretaría de la Mujer y los Centros de Transformación Digital. Bienvenidos y gracias a quienes nos acompañan a través de la sala de reunión de Zoom y el Facebook Live de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Le recordamos a los participantes que se encuentran vía Zoom mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencia. Al final de la conferencia daremos un espacio para la sección de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios de nuestras transmisiones en vivo o en el chat de Zoom. Por ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro presidente ejecutivo, el doctor Jaime Eduardo Melo Palma. Muy buenas tardes, que tiene unas palabras de bienvenida.
al conferencista, al doctor Rodolfo Yáñez, de Urrutia, Santa María y Asociados, que nos acompaña en esta tarde para mirar las alternativas que tienen los empresarios como una forma de poder mantener la unidad de empresa. Esto lo contempla la ley. El emprendimiento tiene muchos riesgos. De 10 empresas que se crean en el país, 3 subsisten en los últimos 5, en el quinto año, y eso hace que el Estado piense también en la forma como puede mantener la unidad empresarial y pueda llegar a acuerdos con acreedores cuando se ven dificultades, sobre todo en esta que estamos pasando por la pandemia. Los dejo con ustedes, con el doctor Rodolfo Yáñez, y quien Lina va a hacer una presentación de la hoja de vida de este magnífico conferencista que tenemos de la firma Urrutia, Santa María y Asociados. Muchísimas gracias, doctor Jaime Eduardo Melo. Efectivamente, le vamos a dar la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el abogado Rodolfo Yáñez, egresado de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho a la Competencia y Tratados de Libre Comercio, con una maestría en Derecho de los Negocios y Administración de Empresas de la Universidad del Northwestern, en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y la Universidad de Instituto de Empresa de Madrid, España, con experiencia de 10 años trabajando en temas relacionados con derecho corporativo, derecho al consumidor, derecho comercial, propiedad industrial y derecho concursal como auxiliar de la justicia y asesor en procesos de reorganización y de liquidación regidos por la Ley 1116 del 2006. Habilidades y destrezas como asesor consultor en los campos del derecho de los negocios nacionales e internacionales, contratos y temas de alta complejidad legal, así como la gestión en sus temas legales para la toma de decisiones estratégicas, prevención y resolución de conflictos. Muy buenas tardes, doctor Rodolfo. Muy buenas tardes para todos. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias a la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima por abrir estos espacios, que realmente nosotros lo que buscamos con estos espacios es darle información de valor a los empresarios y que esta información les pueda servir como fuente generadora de mejorar sus negocios. También agradecerle al doctor Jaime Eduardo Melo su presencia. Y no siendo más, pues vamos a comenzar. Así como les comentaron al principio de la conferencia, al final habrá un espacio para preguntas, pero pueden irlas en la medida en que va surgiendo la conferencia, pueden irlas poniendo en el chat de la reunión. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Le quiero dar también la bienvenida a todos los asistentes. Y recordarles que estamos abiertos pues a sus requerimientos. Bueno, básicamente los temas que vamos a ver son 5 puntos específicos que creamos de una manera muy práctica para que el empresario se pueda llevar una idea muy general, pero concreta y práctica de lo que es la ley de insolvencia empresarial, sus conceptos básicos, cuáles son las generalidades de su marco legal, las ventajas y desventajas desde un punto de vista muy práctico, mirando en la realidad cómo este tipo de procesos le sirven mucho a las empresas, pero también le generan unas cargas adicionales al empresario para que el empresario tome una decisión sobre este tipo de alternativas. Luego vamos a presentar los requisitos para presentarse al proceso. Esto en base al decreto que salió en base a la pandemia, al decreto 560 de abril del 2020, para luego abrir un espacio de preguntas y respuestas. Quiero aclarar que el énfasis que tenemos en esta presentación específica va a estar básicamente y con un mayor enfoque a los decretos de emergencia social y económica que creó el gobierno para efectos de sobrepasar los efectos negativos económicos que ha tenido la pandemia en las empresas. Principalmente vamos a hablar en más enfoque del procedimiento y la reglamentación que tiene el decreto 560 del 2020, que es el decreto que creó la posibilidad de una negociación de emergencia para de una manera rápida, práctica y expedita
los empresarios puedan salir de su crisis probablemente generada por directamente o por la pandemia o por alguno de los efectos colaterales de la pandemia. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero presentar es de dónde sale el tema de insolvencia y por qué un ordenamiento legal como el nuestro lo tiene contemplado y por qué se están creando leyes de insolvencia y por qué ahorita el tema de insolvencia es tan importante y ha cogido tanta acogida dentro de los empresarios, sobre todo en esta etapa en la que nos encontramos, donde estamos sobrepasando una pandemia, pero hasta ahora estamos conociendo los primeros efectos que esto está causando. Lo que dicen los especialistas es que los efectos económicos van a durar un par de años más y lógicamente la relevancia de estas leyes se hace cada vez más evidente. Entonces, lo primero sobre el primer concepto básico que quiero hablarles es un poquito acerca de la formación de esa empresa. Conociendo la empresa como el conjunto entre el capital y la fuerza de trabajo, donde se juntan dos actores. Por un lado están los empresarios, aquellas personas que invierten y que tienen una idea de negocio y la ponen en práctica y la hacen a través de una persona jurídica, que es la empresa. Y luego la sociedad, que es este lugar donde la empresa va a salir a ofrecer sus productos y servicios y va a entrar a un mercado a competir y a ofrecer, a suplir una necesidad. En esta empresa hay una cooperación de varios actores, dentro de los cuales están los accionistas, que son los que invierten el capital inicial para darle ese nacimiento a esa empresa. Están los trabajadores, que son obviamente el insumo más importante de la empresa y el que da la fuerza de trabajo. Los acreedores, que son aquellos terceros que invierten en la empresa directa o indirectamente. Directamente, un acreedor puede ser un banco que le hace un préstamo a la empresa, al empresario y a la empresa para que comience a desarrollar su actividad, o puede ser un proveedor el cual me da un crédito para pagarle a 15, 20, 30 días y lógicamente pues ese se convierte en un acreedor de la empresa. Y el otro actor son los administradores, que muchas veces y en las empresas colombianas los administradores en la mayoría de las ocasiones son los mismos accionistas. Sin embargo, pueden ser también terceros contratados por la empresa para que desarrollen y administren el fin social y la razón social de la misma. ¿Qué pasa con esta cooperación? Pues todos los intereses se alinean para un objetivo común y es que la empresa tenga éxito. En Colombia, el desarrollo de las empresas pues tiene un desarrollo muy claro hacia el ánimo de lucro y la idea es que esa empresa cumpla una cuota de mercado, que tenga clientes, que tenga compradores y que pues obviamente sea interesante para que se mantenga pues vigente en el mercado. Cuando el éxito se alinea, todos los involucrados pues están en total armonía, pero lógicamente cuando existe una crisis, lamentablemente esta cooperación entre trabajadores, acreedores y administradores se rompe. Al romperse esta cooperación, lo que ocurre es que cada uno de los interesados comienza a tomar acciones egoístas y oportunistas que generan o desencadenan en la pérdida de valor de los activos de la empresa. Entonces, algunos ejemplos es que pueden generarse demandas individuales, entonces los acreedores, el banco, yo no le pude pagar en el tiempo, entonces me demanda, me hace una demanda ejecutiva, me embarga las cuentas, me embarga la razón social y probablemente pues las actividades de la empresa o me quite alguna cuota de un contrato que me están por pagarme y comienza a tener problemas la empresa para poderse desarrollar. Vienen demandas individuales, entonces si yo comienzo a tener crisis, pues de pronto no le voy a poder pagar a tiempo a los trabajadores y eso también desencadena en que me puedan llegar demandas de índole laboral o demandas también para que mi ejecución como empresa o mi desarrollo empresarial pues vaya a tener problemas. Asimismo pueden ejecutar las garantías que tienen a través de los socios o directamente y comenzamos a perder el valor de la empresa. Entonces, básicamente, cuando nos encontramos en esta crisis, pues se pueden identificar diferentes causas de dónde nacen las crisis. Principalmente nosotros como asesores encontramos diferentes aspectos de la crisis que les voy a tocar, pero nos vamos a detener mucho más en el tema de la insolvencia. Las crisis se pueden dar por factores como los conflictos internos entre accionistas, una mala definición de cómo se toman las decisiones en la empresa o visiones diferentes entre los socios, no se ponen de acuerdo
y pues no se puede comenzar a desarrollar su objeto social y comienzan a haber conflictos internos. Cambios normativos, esto también ocurre con bastante frecuencia. Yo ofrezco un producto o un servicio en el mercado, lo regulan, yo no cumplo con esas regulaciones, no puedo acceder a esos cambios normativos y pues realmente entonces comienzo a tener una crisis en la empresa. También la falta de innovación y competencia. Cuando yo no vivo innovando y estoy a la vanguardia del mercado, pues realmente si llega un competidor nuevo que tenga innovación, que compita mejor, que ofrezca mejores precios, pues eso va a generar una crisis porque mi demanda se va a ver trasladada a esta competencia y pues obviamente esto va a generar que no adquiera la cuota de mercado y no pueda hacer las ventas suficientes. Las malas decisiones, yo diría que las malas decisiones son transversales a los conflictos internos, los cambios normativos, pero principalmente al tema de la insolvencia. Y acá es muy importante y me quiero detener a especificar que la insolvencia es un concepto financiero y contable más que un aspecto netamente legal. Sin embargo, el marco normativo de protección de la empresa sí es legal. Entonces acá se unen dos mundos y es muy importante que lo tengan en cuenta, que se une el aspecto financiero con el aspecto legal. Pero la insolvencia o el nacimiento de esa insolvencia es un tema netamente financiero que se causa por la iliquidez y la insuficiencia de recursos para yo poder pagar mi día a día operacional y para poder cubrir las deudas que tengo con mis acreedores. Entonces, normalmente la insolvencia se da cuando no produzco ventas suficientes, mis servicios o la forma en que desarrollo los servicios valen más que lo que yo recibo por esos servicios. Entonces comienzo a tener iliquidez, insuficiencia financiera. ¿Qué pasa con la crisis del conflicto de intereses que les había hablado? Entonces nos enfrentamos en esa iliquidez, yo por falta de pago, pues entonces los accionistas quieren salvar su capital, los acreedores quieren cobrar sus acreencias, los administradores quieren zafar de sus responsabilidades y comienza a haber un problema de acción colectiva. Claramente, este tipo de conflictos, si se resolvieran cada uno individualmente, pues lo que generarían es básicamente la terminación de la empresa como unidad de explotación económica. Y eso no le interesa al Estado. Al Estado le interesa que las empresas se mantengan, que sigan pagando sus impuestos, que sigan produciendo empleo y lógicamente que hagan parte del flujo de venta y de movimiento de bienes y servicios dentro del mercado. Entonces, claramente, si nosotros permitimos o existe dentro de la crisis este desorden donde cada quien va por su cuenta, pues realmente es donde entra el Estado a decir un momento. Si yo permito que esto se dé, pues lo que va a haber va a ser una disparidad económica muy grande, los intereses van a estar desalineados y al final pues voy a tener menos empresas y voy a tener más conflictos. ¿Qué pasa en un momento como en el que estamos, en la crisis del COVID-19? Pues es que la crisis realmente es muy curiosa porque genera unas nuevas múltiples causas. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa netamente sana financieramente, mi empresa puede estar vendiendo, teniendo una cuota de mercado, le puede estar yendo muy bien, pero lamentablemente tuve que cerrar 6, 7 meses y pues si era, por ejemplo, un hotel, un restaurante, una empresa de transportes o algún proveedor de estas empresas, pues se me va a haber disminuido mi trabajo y va a haber liquidez e insuficiencia. Y no por una mala decisión, ni porque no tengo innovación, ni porque no tengo cuota de mercado, sino por una coyuntura completamente externa. Entonces, obviamente sobre esto también el legislador entra a regular y a decir, un momento, si yo no protejo a las empresas, si yo no les ofrezco un marco legal y normativo, pues realmente lo que voy a terminar es haciéndole un daño muy grande a la economía. Entonces, sobre esta base y teniendo en cuenta que en las crisis se comienzan a desalinear y los intereses van cada uno por aparte, pues ahí viene la ley de insolvencia a cubrir esta necesidad y a proteger directamente lo que tiene que ver la empresa. Entonces, vamos a ver por qué se crea la ley de insolvencia en el ordenamiento y cuál es su objetivo. Principalmente, el objetivo principal es la recuperación y la conservación de las empresas como unidades de explotación económica y fuente generadora de empleo. Como les comentaba anteriormente, la economía vive de las empresas en Colombia y nosotros como empresarios tenemos que conocer que existen herramientas para poder tener una protección y preservarse en el tiempo. Ahora bien,
el objetivo es preservar empresas viables. Y acá me quiero detener porque dentro del examen legal y financiero que hacen las diferentes instancias de una posible ley de insolvencia, pues se hace un examen de que la empresa pueda ser viable. Y eso más adelante se los voy a explicar, porque las empresas que no son viables tienen otros mecanismos de protección o otros mecanismos de terminación. ¿Cuál es otro objetivo? Normalizar las relaciones comerciales y crediticias mediante la estructuración operacional administrativa de activos y pasivos. Básicamente, lo que busca una ley de insolvencia es buscar una protección común donde todos los acreedores y todos los interesados acudan a un mismo lugar bajo unas reglas y una estructura muy claras que establecen la ley y un procedimiento bajo el cual se va a determinar cómo se van a pagar esas deudas y cómo se debe comportar en la empresa a futuro. Entonces, lógicamente, lo que también busca esta ley es la protección del crédito, porque no todo puede ser beneficio para las empresas. También una economía sin tener la posibilidad de que tenga crédito y que las empresas que ofrezcan los créditos o la banca no tenga una seguridad jurídica y un marco normativo, pues lo que me va a brindar o lo que va a ocurrir es que el acceso a los créditos va a ser muy complicado, el riesgo va a ser muy alto y por tanto las tasas de interés también van a ser altas y pues es una economía que no le conviene al mundo empresarial. Entonces, como hay unas reglas claras, como también los acreedores saben a dónde acudir, saben cómo se va a comportar el empresario, saben cuál va a ser el procedimiento, pues eso le genera un marco de seguridad jurídica y lógicamente pues protección al que presta o al crédito. Ahora bien, algunas generalidades de la insolvencia para que se tengan en cuenta. Esta ley se ha venido evolucionando durante los años, pero las leyes vigentes actualmente o la principal ley que cubre este régimen es la ley 1116 del 2006. Y esta ley establece dos procesos. Y acá quiero hacer énfasis en que el término insolvencia es un poco general porque la insolvencia abarca tanto el proceso de reorganización empresarial como el de liquidación obligatoria. Para efectos de esta charla vamos a hablar únicamente del proceso de reorganización empresarial y de salvamento económico a raíz de la crisis del COVID con base en el decreto 560. Pero básicamente, como les comentaba anteriormente, la ley de insolvencia es el conjunto de procedimientos que anúan esfuerzos para otorgar una alternativa al deudor que se encuentra en un momento de inestabilidad financiera y afecta la continuidad de su compañía. Y el proceso de reorganización es implementado por las sociedades que se han dado cuenta que no pueden atender esas obligaciones tanto contractuales como financieras como de la operación. Entonces, pues lógicamente, esta ley está enfocada para las empresas que tengan insuficiencia económica e iliquidez. Ahora más que nunca, las empresas que probablemente vayan a tener algún problema financiero futuro, pues ya no pueden acceder a estos regímenes porque ahora más el decreto 560 establece que únicamente son las empresas que están en crisis. Más adelante, dentro de los requisitos, les voy a especificar por qué se tomó la determinación de que sean únicamente empresas en crisis. Entonces, dentro de este procedimiento o este marco normativo que me genera un procedimiento de comportamiento y de cómo se deben acudir los acreedores, vamos a entrar un poco ya en la materia de insolvencia como tal. Sobre esto, quiero hacerles un énfasis de algunos datos que demuestran la importancia de la insolvencia hoy en día en el marco de la pandemia. Al 20 de agosto de este año, en entrevista con el superintendente de sociedades, el doctor Juan Pablo Liévano, en el diario Portafolio y El Tiempo, él nos decía que hay 460 empresas que han entrado al régimen de insolvencia. Esto es más del 230% respecto del año anterior que no había pandemia. Y se espera que para diciembre se hagan 600 solicitudes en total. Entonces, desde que se creó la ley de pandemia, desde abril, desde el 4 de abril del 2020 hasta el 20 de agosto ya habían 460 empresas. Estamos hablando de que casi se están presentando 100 al mes cuando terminemos a diciembre. Esto realmente es un boom en materia de insolvencia nunca antes visto, pero también es una demostración de poder evidenciar que este es un fenómeno que ocurre porque hay una crisis generalizada que es transversal a todos los sectores de la economía, porque acá, por más que se quiera pensar que hay un sector que se salvó, realmente es transversal a todos los sectores de la economía
Y si se pueden dar cuenta, pues los empresarios se han dado cuenta que es una opción para poder salvar sus empresas, es acudir a este régimen. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues que los empresarios de todo el país conozcan que estas herramientas existen, que se lleven un marco general y una visión general de estas herramientas para que eventualmente las puedan adoptar como una decisión de negocios. Ahora bien, ¿qué tipo de empresas se pueden acoger a la ley de insolvencia empresarial? Normalmente, o lo que establece la ley 1116, es que son las sociedades comerciales del sector real. Eso quiere decir todas las sociedades comerciales existentes, limitada, SA, SAS, por acciones simplificada, en comandita simple y en comandita por acciones. Empresas unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras y personas naturales comerciantes. Esto basado en el régimen de insolvencia de la Ley 1116 del 2006 y los decretos reglamentarios 560 y 720 del 2020. Acá quiero hacer un asterisco y es que la ley de insolvencia, existe un marco de ley de insolvencia que es paralelo a la ley de insolvencia empresarial, que es la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Este régimen es un régimen especial, está en el Código de Procedimiento Civil y en el código, ahí se determina cuál es el régimen específico de esta ley. Hago el asterisco porque acá no vamos a hacer énfasis ni vamos a hablar de este tipo de insolvencia, sin embargo es importante que ustedes sepan que existe. Entonces, hay un marco que es general para las empresas y los empresarios, las personas comerciantes. Comerciante quiere decir aquella persona que está inscrita en la Cámara de Comercio como comerciante y que tiene la obligación de llevar contabilidad de sus negocios. Ya luego la persona natural común, que también tiene sus negocios, pero que no está registrada como comerciante y no lleva contabilidad, esa persona debe acudir al otro régimen, que es el de persona natural no comerciante, y también existe un mecanismo de salvamento en esa instancia para que lo sepan, pero acá únicamente estamos hablando del marco empresarial. Este proceso tiene el objetivo de permitir al deudor poder pagar o restablecer la oportunidad de generar un espacio para pagar su deuda. Entonces acá, como nosotros tenemos una iliquidez y tenemos una insuficiencia de pagos, pues lo que dice el Estado y lo que dice la norma es, bueno, voy a generarle un marco donde le permita a este empresario poder tener otra vez un aire financiero, otra vez pueda reactivar su flujo de caja y así pueda comenzar a pagar sus obligaciones. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de un concurso en el cual yo le presento un acuerdo o una fórmula a los acreedores. Entonces, acá es muy importante que se conozca que existe la palabra o este derecho se llama derecho concursal. Y eso tiene una razón de ser y es porque es el concurso de diferentes actores. Lo que permite la ley es que los diferentes actores puedan intervenir y se puedan poner de acuerdo. Acá no es que el empresario toma decisiones por su propia cuenta o que los acreedores toman decisiones por su propia cuenta. No, acá nos va a generar un marco donde nos va a dar unas leyes de procedimiento y una protección al empresario y al crédito para que las dos personas se puedan poner de acuerdo. Entonces, ¿cuál es mi oportunidad acá? La oportunidad de yo presentar y negociar un acuerdo de pago en el tiempo. Ese acuerdo de pago en el tiempo tiene una estructura específica. Ahorita más adelante se las voy a comentar básicamente cómo es la estructura, pero lo que busca es que yo pueda tener la oportunidad de poder ofrecer y tener una posibilidad de pagar en el tiempo para poder tener un nuevo aire de caja. Ahora, esto puede generar que haya una reducción en la capacidad de mi empresa, pueda generar que yo tenga que prescindir de una parte de mi planta laboral o pueda generar que tengo que sacrificar algunos activos. Sin embargo, el fin último de este tipo de leyes y el fin último de la insolvencia es que la empresa mantenga su valor en el tiempo y que se mantenga su producción tanto de bienes y servicios como para poder generar empleo. Entonces, la idea de la ley o lo que buscamos es que en la medida de lo posible, pues el empresario tenga la capacidad de no tener que reducir su planta de trabajo ni tampoco reducir sus activos, pero puede ocurrir para que lo conozcan.
Entonces, teniendo este marco, un poco de, bueno, ¿para qué está? ¿Cuál es el conjunto normativo? ¿En qué aspectos de la crisis se da este conjunto normativo? ¿Y para qué empresas es este marco? Vamos a entrar ya un poco más en materia de lo que son las ventajas y las desventajas y lo que es un proceso de reorganización como tal. Entonces, como les venía comentando, el propósito general o la ventaja principal de este régimen es tener un flujo de caja operacional sano una vez más. Entonces, ¿qué ocurre en este régimen? Acá hay una división en el tiempo de lo que es mi pasivo hasta el momento en que yo hago la solicitud para acogerme a este régimen. Ese pasivo o ese momento queda en el tiempo y se hace una bolsa de todo el pasivo que yo tengo hasta el momento de la admisión. Y hay otro momento en el tiempo y es de la empresa desde que me admiten para el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, todo el pasivo, que vamos a hacer un ejemplo práctico, digamos que mi pasivo son 100 millones de pesos. Ese pasivo lo tengo dividido en la DIAN, en la Secretaría Distrital y en un banco que me prestó un dinero. Entonces, cada uno de esos uno tiene 40 millones y los otros dos tienen 30 millones. Entonces, yo lo que les digo es, señores acreedores, este pasivo de 100 millones les voy a proponer o va a quedar dentro de un aspecto de reorganización. Eso quiere decir que cuando yo haga la admisión, ustedes no me pueden venir a cobrar este pasivo. Entonces, porque el siguiente beneficio es que yo les voy a proponer un pago del pasivo en el tiempo. Y les voy a proponer la siguiente fórmula, que normalmente es la fórmula que más se ve dentro de los acuerdos. Estos acuerdos dependen mucho de la actividad y flujo operacional de caja del empresario, pero normalmente se da 1 o 2 años de gracia para comenzar a hacer los pagos y el pago se puede dar de 5 a 10 años, dependiendo también de el porcentaje de deuda y la capacidad pues de que yo pueda tener de recuperar esa deuda en el tiempo. Ahora bien, esta oportunidad que yo le presento no es que yo se la imponga. Yo tengo que tener una votación y acá entran a votar 4 actores principales. En este caso principal, entra a votar la DIAN, como les mencionaba, como acreedor. Entra a votar el banco como acreedor, la Secretaría Distrital, pero también vota la empresa si tiene patrimonio positivo porque el empresario también vota con su patrimonio. Si el patrimonio es negativo, realmente ahí sí no hay votos a favor pues, de la empresa y pues uno queda a merced de lo que decían los acreedores. Entonces, lógicamente, cuando yo voy a entrar a un régimen de estos o a entrar a estructurar cómo voy a negociar ese pasivo, es importante también tener muy en cuenta y tener una asesoría para saber si esta estrategia sí va a servir o no va a servir. Porque yo sí le digo, pues nosotros a los clientes les somos muy sensatos y muy sinceros y les decimos que el régimen de insolvencia no es para todo el mundo y que pues este régimen también tiene, como lo vamos a ver ahorita, algunas desventajas y obligaciones adicionales. Y si uno tiene un riesgo muy alto de que no sea exitoso este tipo de procesos, pues es mejor no tenerlos o no llevarlos a cabo. Dentro de cuando yo presento mi negocio o me presento mi propuesta de pago y la tengo a favor, yo también puedo negociar los intereses, que es otra de mis ventajas. Los intereses normalmente moratorios y los de las entidades fiscales del Estado son muy altos. También los intereses moratorios de las entidades crediticias en Colombia son muy altos y yo tengo la posibilidad de negociar el interés. Incluso lo que me dice la norma es que yo puedo negociar el interés hasta mínimo el índice de precios del consumidor, o sea, el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que yo puedo, el mínimo interés que yo puedo presentar es el IPC, algo que es muy positivo, porque el IPC más o menos estamos hablando del 3.6, 3.8% anual, que versus un interés de mora de 26% efectivo anual, pues se pueden dar cuenta la diferencia y esa negociación puede ser muy positiva para el flujo de caja y para disminuir el porcentaje de deuda de la empresa. Otra de las ventajas es que cuando yo solicito la admisión a la ley, todos los procesos de ejecución en contra de la empresa se terminan y pasan en cabeza del juez del proceso. El juez del proceso en este caso pueden ser dos. Uno es la Superintendencia de Sociedades, que es el que lleva el 99% de los casos de insolvencia en el país. Sin embargo, la ley permite que haya otro actor, que es el juez civil del circuito.
El juez del civil de circuito naturalmente no lleva muchos de estos casos porque la superintendencia no solo es la entidad especializada y que tiene una división específica para esto, sino que realmente pues, es la que mayor tiene conocimiento para ofrecerles un mayor marco legal de protección a los empresarios. Sin embargo, también se ven casos donde se pueda llevar ante el juez civil del circuito. Ahora hay unos mecanismos previos que vamos a ver más adelante, donde entra otro actor que se vuelve muy relevante para esta charla y son las cámaras de comercio, que también les vamos a decir en qué incidencia y cómo entran como actor dentro de estos procesos. Entonces, se me terminan todos los procesos de embargo y aparte de eso, me tienen que levantar los desembargos que yo tenga en mi contra. Esto quiere decir que no solo se terminan los procesos de ejecución si están a punto de ejecutarme o si están a punto de quitarme un activo importante o de congelar una cuenta, pues eso se termina, pero también si tengo ya la cuenta embargada o el activo está a punto de rematarse, pues se termina también y se desembarga. ¿Eso qué hace? Pues que me dé la oportunidad como empresario de poder mover mis bienes y servicios de manera libre y no coaccionado por cobros jurídicos o por intereses de terceros. Y por último, una de las ventajas muy interesantes es la continuidad de contratos, sobre todo contratos de tracto sucesivo. Esto quiere decir que en contratos como por ejemplo los arrendamientos de locales comerciales, arrendamiento de oficina, algún arrendamiento que se tenga o algún contrato donde yo tenga un suministro en un contrato de tracto sucesivo, a mí no me pueden terminar ese contrato por las deudas que yo tengo previas a la admisión. Entonces, si yo tengo 5 o 6 meses colgados de arriendo, lo que dice es, la ley es, señor empresario, no se preocupe, yo le permito que usted pueda continuar ese contrato siempre y cuando usted, obviamente, ponga la deuda, la totalidad de la deuda dentro del proceso y desde el momento de la admisión para adelante comience a pagar cumplidamente, que es una de las cargas que ahorita les voy a comentar. Entonces, si se dan cuenta, dentro del régimen de ventajas, la reorganización empresarial, pues lo que busca es darle una protección 360 al empresario. Me están dando la posibilidad de tener flujo de caja operacional porque no voy a tener que pagar dinero hasta tanto no me aprueben mi acuerdo de reorganización. Aparte de eso, yo tengo la posibilidad de negociar ese pasivo en el tiempo con posibilidades de tener periodos de gracia de 1 o 2 años y periodos de pago en el tiempo que pueden ir hasta 10 años. Aparte, puedo negociar intereses, se terminan los procesos en mi contra, se desembargan los embargos que yo tengo, las medidas cautelares se levantan y tengo una continuidad de contratos. Entonces, lo que le dice o lo que busca la ley es decirle, señor empresario, acá está su protección. Y esa protección usted la tiene que acoger y si no, con esa protección, si usted no logra sacar su empresa adelante, pues definitivamente lo que vamos a determinar es que su empresa no es viable. Como les decía anteriormente, la viabilidad de la empresa se puede ver es si yo ya tengo todo esto y le digo, señor empresario, otra vez están las llaves de su negocio limpio, desembargado, ahora comienza a vender. Y si el empresario comienza a seguir cumpliendo un término de deuda o no pudiendo pagar, pues ahí es donde el Estado llega y dice, señor empresario, lamentablemente su empresa no es viable y puede ocurrir varias cosas. O le sugerimos que la envíe a liquidación o la envían a liquidación obligatoria. Ahora bien, ¿cuál es la contrapartida a todo esto? Que muchas veces los asesores y en las charlas de insolvencia no se habla de desventajas. Digamos que el término desventajas puede no ser el más adecuado, porque yo llamaría es más bien cargas al empresario. Eh, ¿Y cuáles son esas cargas al empresario y esa contrapartida? Obviamente me están diciendo, señor empresario, usted tiene este marco de protección, pero para que usted tenga ese marco de protección, usted me tiene que cumplir algunas cosas, porque no todo puede ser facilidades hacia el empresario. Entonces, lo primero es lo que les comentaba. Hay una división en el tiempo, mi deuda anterior se queda en una bolsa y esa bolsa yo la entro a negociar para pagar en el tiempo. Pero lo que me dice la ley es, señor empresario, de aquí en adelante, desde su admisión en adelante, usted tiene que comenzar a pagar sus gastos de administración y operacionales y los tiene que tener al día. Entonces, lo primero que yo tengo que cumplir como empresario es tener la posibilidad de pagar mi nómina al día, de tener pago también mi seguridad social y pagarle a los proveedores y terceros de acuerdo a las condiciones comerciales con cada proveedor. Si el pago es a 30 días, se debe pagar en ese término, o si el pago
es a 60, 90 días, pues se debe pagar en ese término. Entonces, claramente me están obligando a decir, señor empresario, usted ahora ya no se puede colgar más. Usted tiene que comenzar a cumplir y usted tiene que acomodar su operación de tal manera de que pueda cumplir. Otra de las cargas adicionales que existe o desventajas es el acceso al crédito. Los empresarios en ley de reorganización empresarial se les dificulta un poco más el acceso al crédito. Ya el banco no me va a ver con los mismos ojos para ofrecerme oportunidades crediticias y ya voy a tener que tener una carga más alta a la hora de presentar la documentación para acceder a algún crédito. Esto no quiere decir que no hayan créditos, no, pero van a haber cargas más altas ahora de parte de los bancos. A este tema de los bancos le salió una contrapartida y es que ahora hay fondos de capital privado, obviamente aprobados por la Superintendencia Financiera, que le prestan a las empresas en este tipo de procesos y con unos beneficios muy similares a los que ofrece un banco. Entonces el acceso al crédito sí ha venido mejorando, pero sin embargo, pues sí existe una carga mayor a la hora de poder acceder a un crédito. ¿Qué otra contrapartida tengo? Yo tengo una restricción legal para vender activos y hacer reformas estatutarias. Entonces, si yo dentro de mi empresa tengo activos muebles o inmuebles sujetos a registro, para yo poderlos vender tengo que tener autorización del juez del concurso. Esto es la Superintendencia de Sociedades o el juez civil del circuito. Obviamente, esto, mientras que yo le solicito una autorización al juez del concurso, mientras que me responde, puede pasar 15 días, un mes, y pues a mí se me puede dañar un negocio en ese intervalo de tiempo. Ocurre con bastante frecuencia, pero obviamente pues el juez del concurso tiene que decirle al empresario, si yo le estoy dando este marco de ventajas, pues usted tiene que pedirme permiso para ciertas actividades y ya no las puede hacer libremente. También dentro de la restricción está las reformas estatutarias, la salida o entrada de socios a la compañía y obviamente pues todo lo que tenga que ver pérdida de valor de activos de la compañía. Adicionalmente, yo tengo unas nuevas obligaciones como empresario. Cuando yo ingreso a la ley de insolvencia empresarial, surgen nuevas obligaciones. Yo tengo que presentar informes trimestrales al juez del concurso, en este caso, o la superintendencia o el juez civil del circuito, donde tengo que dar cuenta de cómo está mi flujo de caja, tengo que dar cuenta cómo está mi pago de mis operaciones del día a día, tengo que presentar mis estados financieros al corte trimestral y tengo que presentar una serie de anexos e información cada 3 meses. Lógicamente, una empresa que esté completamente organizada, que tenga una buena contabilidad, un buen departamento financiero, pues esto no va a ser una carga excesiva porque va a ser parte de su día a día. Pero para muchas empresas que no lo tengan tan desarrollado, pues obviamente esto les va a quitar tiempo sobre su día a día empresarial y es muy importante saber que si yo no cumplo con estas cargas, me pueden poner sanciones, incluso me pueden mandar a liquidación. Es importante que se conozca que la contrapartida a todas estas ventajas es que la superintendencia de oficio puede encontrar que el empresario no está buscando o no encontró la metodología para sacar la empresa adelante o no está haciendo los esfuerzos adecuados para sacar su empresa adelante. Entonces lo que puede decir es de manera ya con una sentencia judicial, decirle que se debe terminar su empresa y la puede mandar a liquidación obligatoria. Esa digamos que es una de las contrapartidas de no cumplir. Sin embargo, si vemos el régimen de ventajas versus las desventajas, pues encontramos que las ventajas tienen mucho más peso y mayor valor, porque es que las ventajas básicamente lo que me están dando es un marco para yo poder continuar con mi empresa de una manera tranquila, sin sobrecargas, sin ese llamado excesivo de cobros jurídicos, sin que la DIAN me diga que me va a embargar, sin que le manden al revisor fiscal, al contador, que le manden al representante legal cartas de que le van a abrir procesos fiscales, que le van a abrir procesos incluso penales. Digamos que ese día a día del empresario en una crisis de flujo económico, donde lo llaman los bancos, donde lo llaman los abogados, pues realmente eso es lo que genera que el empresario no pueda continuar con su negocio de una manera normal. Y lógicamente, pues el empresario está más desgastado o le está invirtiendo más tiempo a responder todo esto que a buscar nuevos clientes y a sacar adelante su negocio. Entonces lo que dice o lo que este marco normativo nos permite es, no, señor empresario, usted esté tranquilo que yo lo voy a proteger mientras que usted cumpla el procedimiento y cumpla los términos del proceso, pero mientras tanto, por favor, intente sacar su empresa adelante.
Este régimen, todo esto viene del derecho anglosajón de los Estados Unidos y esto tiene más de 150 años de existencia. Es decir, que hoy en día las normas que se han adoptado en Colombia básicamente son normas que vienen del régimen internacional. El régimen de insolvencia colombiano es un régimen que está muy a la vanguardia de lo que se está haciendo alrededor del mundo. Es un régimen realmente que está, pues, si bien no es lo más actualizado que hay hoy en el día, pues sí tiene una actualización bastante importante. Y ahora con los nuevos decretos reglamentarios, pues se actualizó aún más y realmente es un régimen que sí es efectivo para el empresario. No todo es perfecto, pero pues está esta alternativa para que ustedes la tengan en cuenta. Ahora ya vamos a entrar un poco más a la minucia de los requisitos para acogerse al proceso de insolvencia. Como pueden ver, pues lo que venía explicándoles es de dónde surge, para qué sirve, cuáles son sus efectos, cuáles son sus ventajas y desventajas. Y ahora ustedes dirán, bueno, a mí me interesa qué debo tener o qué debo cumplir para entrar a este régimen. Acá quiero también hacer un asterisco y voy a hablar específicamente por temas de tiempo y de agenda. Vamos a hablar del marco del decreto 560 del 2020, que es el marco de la negociación de emergencia para las empresas que se vieron afectadas por razones de la pandemia. Pueden ser razones directas o indirectas, pero que se vieron afectados por razones de la pandemia. ¿Qué debo tener en cuenta para entrar a este proceso? Lo primero es que yo debo tener incumplidas 2 o más obligaciones con 2 o más acreedores por más de 90 días que correspondan al 10% del pasivo total. Entonces, volvamos al ejemplo hipotético. Yo tengo de pasivo total 100 millones de pesos. Tengo una obligación con un banco. Con ese banco no estoy incumplido, pero sé que ya no voy a poder pagar mis otras cuotas. Entonces, como no tengo incumplida esa obligación, esa no me sirve. Pero tengo a la DIAN y a la Secretaría Distrital o a la Secretaría Gubernamental y esas dos sí las tengo incumplidas por más de 90 días y entre las dos me suman más de 10 millones de pesos, que es el 10% del pasivo total del ejemplo que les decía de 100 millones. Cuando yo cumpla con esas características, entonces yo ya puedo dar el primer chulo a favor de ingresar a la ley. Entonces dice, lo que me dice la ley es, ese es el primer requisito que usted debe cumplir. Ahora bien, acá también me gusta hacer un asterisco y es que la ley 1116 del 2006 traía otra causal para uno poder ingresar a la ley, que era desde mi punto de vista, la causal más idónea para uno ingresar a estos procesos, que era la capacidad de pago inminente. Y lo que me decía esa opción era, señor empresario, no se espere a usted estar incumplido, sino que si usted tiene su proyección económica muy bien estructurada, usted puede determinar que va a llegar un momento en que no va a poder pagar. Si usted como empresario me demuestra financieramente que no va a poder pagar, también lo puedo admitir a este régimen de insolvencia. Pero ¿qué pasó? El decreto 560 suspendió esta norma por 2 años por una razón que pues hoy en día tiene toda la razón y es que se veía que iba a venir una carga excesiva de solicitudes a este tipo de procesos. Entonces lo que previó el legislador es, no, si se va a venir una carga excesiva y yo además dejo abierta esta posibilidad de ingresar en la capacidad por incapacidad de pago inminente, pues lo que va a tener es un desborde completo de solicitudes. A hoy, con las cifras que les di anteriormente, que en cifras que me entregaron el viernes pasado, más o menos están en 520 solicitudes solamente del régimen del decreto 560 en la Superintendencia de Sociedades, pues podemos entender que sí había un desborde, entonces pues ahí yo entiendo al gobierno de quitar esta posibilidad, entonces para que lo tengan en cuenta, lo primero que debo tener es ese incumplimiento de 2 o más obligaciones. ¿Qué debo tener también? La contabilidad regular en normas NIF. Acá ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me están hablando de normas NIF si hace 3 años yo tengo la obligación de tener toda la contabilidad en NIF? Pues yo me encuentro todos los días con la sorpresa de que las empresas con las que analizamos o muchas de las empresas que analizamos para el ingreso de este proceso, pues no tienen la contabilidad totalmente en normas NIF. Y uno de los requisitos para que lo admitan es que las tengan la contabilidad en normas internacionales financieras. ¿Qué debo presentar?
los 5 estados financieros básicos, junto con sus notas, con un inventario de activos y pasivos. Ese inventario de activos y pasivos es un inventario donde yo debo relacionar la totalidad del activo de una manera muy específica, en donde se ubica cuál es el estado del bien, cuál es el serial, cuál es la marca, cuando lo compré, absolutamente toda la trazabilidad de ese activo. Si es un activo de una cuenta bancaria, si es un activo corriente, entonces dónde está el número de cuentas, si es una cuenta de ahorros corriente, la entidad bancaria, el tiempo en que llevo aperturado con esa cuenta. Y igual con los pasivos. Si es el pasivo, entonces el nombre del acreedor, el NID del acreedor, la dirección, también saber cuándo se ejerció, cuándo comenzó la obligación, cuántos días tengo de vencida la obligación, si tengo algún interés pactado de la obligación. Ese inventario de activos y pasivos, para que se hagan una referencia de cómo se debe presentar, en la página de la Superintendencia de Sociedades hay algunos modelos de inventario de activos y pasivos que pueden servirles como referencia para la presentación de esta documentación. Y en cuarto lugar, hay un documento que es el documento más importante para el análisis de parte del juez del concurso y de la superintendencia para este tipo de procesos, y es un documento que se llama la graduación y calificación de créditos. Este es un documento que se basa en una regulación del Código Civil, que el Código Civil, que si bien tiene casi 200 años de haber salido la norma, todavía está vigente, y es que tiene una graduación o una prelación de créditos legal. Lo que me dice es que usted todo ese pasivo me lo debe organizar de una manera en que se pueda ver la graduación de créditos. La graduación de créditos, ¿en qué se basa? En que primero la ley establece una prelación para los créditos de carácter pensional, en segundo lugar para los créditos de carácter laboral, en tercer lugar para los créditos de carácter fiscal. Eso hace la primera clase. La segunda clase son todos los créditos de carácter de bienes muebles, de prenda, todas las obligaciones prendarias. La tercera clase son las obligaciones hipotecarias, y la cuarta clase, todas las obligaciones que tengo con acreedores que se consideran que hacen parte esencial del negocio, acreedores estratégicos, y la quinta clase, los demás acreedores, que se llama quirografarias. Entonces, dentro de ese pasivo lo tengo que graduar y lo tengo que calificar. Y aparte de eso, tengo que presentar otro documento que se llama la calificación de derechos de voto. Entonces, lo que dice la ley es, usted por cada peso de deuda que tenga tiene un voto. Entonces, cada acreedor, si yo tengo 100 millones de pesos de deuda y yo tengo 10 millones de pesos de pasivo total como banco, pues ese banco va a tener el 10% de los votos de totales del acuerdo. Entonces, cada peso de deuda es un voto, y el patrimonio también vota. Entonces, la suma entre el pasivo total más el patrimonio me da un 100%, y esa es la masa de votación. ¿Qué necesito yo para aprobar un acuerdo de reorganización? Tener más del 50% total de los votos de esa masa de votos. Entonces, es muy importante, previo a cualquier decisión que se pueda tomar en materia de cómo me presento a este tipo de regímenes, o a una decisión previa a determinar si vale la pena o no, o qué me va a pasar como empresario. Sí es muy importante que esta documentación, si su contador o su parte financiera no la tiene muy clara, tomar asesoría y tener una estrategia bastante estructurada de si vale la pena o no presentarse a este tipo de procesos. Luego, el quinto requisito es una serie de certificaciones, que más o menos son 10 certificaciones, de las cuales también ustedes pueden encontrar modelos y los requisitos de las certificaciones en la página de la Superintendencia de Sociedades. Estas certificaciones van variando con el tiempo, pero últimamente básicamente son certificaciones firmadas por el revisor fiscal, contador y representante legal, donde dicen que llevan la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales, que no tienen sindicato, mostrar cuáles son los procesos de ejecución que tienen en contra, hacer la certificación de los bienes de la empresa, hacer una certificación acerca
de si tienen pasivo pensional o no tienen pasivo pensional, hacer una certificación si tienen pasivo de retención en la fuente. Son una serie de certificaciones, esas las pueden encontrar en la página de la Superintendencia de Sociedades y los modelos de las mismas. Con estos documentos, entonces, si ustedes se dan cuenta, casi toda la estructuración de los documentos tiene un índole o un carácter financiero. Sin embargo, sí hay algunos que tienen algunos términos o algunos temas legales. Cuando ya tengo este paquete, ¿dónde la puedo presentar? En dos lugares. Estamos hablando del marco del decreto 560. El primer lugar es la Superintendencia de Sociedades o la Cámara de Comercio respectiva. En este caso, pues la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima puede ser una de las opciones para presentarse a este tipo de procesos. Vamos a ver básicamente cómo es la estructura del proceso para que se den cuenta cómo son las etapas y qué deben presentar. Entonces, actualmente también les quiero hacer énfasis en que afortunadamente tanto la Superintendencia como la Cámara de Comercio, el juez del circuito todavía no, tiene la posibilidad de presentarse de manera virtual. Entonces ya no tienen que presentar físicos estos documentos, sino con las debidas firmas y debidamente escaneado. Ustedes tienen un procedimiento y en la página de la superintendencia les pueden explicar exactamente cómo se presenta esta documentación. Y para efectos de la Cámara de Comercio tienen que hablar directamente con su Cámara de Comercio para que les digan los requisitos específicos de cómo se presenta esta documentación ante esta entidad. Dentro del régimen de rescate empresarial de la 560, básicamente es muy importante que sepamos dos cosas principales. La primera, este régimen va a estar vigente por 2 años, a partir de abril del 2020. Eso quiere decir que en abril del 2022 se termina este régimen. Pero si se dan cuenta, lo hicieron por 2 años porque lo que tiene previsto el gobierno es que los efectos negativos y económicos de la pandemia van a durar hasta 2 años, incluso más, pero el régimen de protección o de rescate empresarial pues está basado en ese periodo de tiempo. Y tiene 4 pilares fundamentales. El primero es la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita, que ahorita vamos a ver el procedimiento de la negociación expedita, que realmente es muy efectivo y es muy rápido. También tiene la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. Tiene asimismo también beneficios tributarios ante la entidad de distritales y entidades también gubernamentales y del Estado. Y tiene la suspensión de normas y obligaciones legales. Entonces, básicamente, dentro del régimen de esta creación o de este ámbito de protección, esto tiene un procedimiento. Vamos a verlo primero cómo sería ante la Superintendencia de Sociedades para luego verlo ante la Cámara de Comercio. Entonces, cuando yo voy a entrar a la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización, lo primero que debo tener es esa documentación que les comentaba anteriormente, previo, obviamente, un análisis estructurado de saber si tengo la votación, si vale la pena para mi empresa o si yo como empresa soy apto para este tipo de procesos. Entonces, yo subo todos los documentos a la plataforma y se entra la solicitud. Entonces, pueden haber dos opciones. La primera es que haya una admisión y toda la documentación la encuentren que está correcta y pasa a admisión. O la segunda es que me hacen un requerimiento. Entonces, en ese requerimiento probablemente me van a decir, señor empresario, por favor, le faltó estos documentos o no es legible, o por favor, acláreme estas cifras de los estados financieros o sus estados financieros no concuerdan con el cuadro de activos y pasivos, por favor, modifíquelo. Una vez se hace este requerimiento y yo lo subsano, me dan la admisión. ¿Cuál es mi recomendación? Como estamos en un periodo de dificultades económicas y normalmente el tiempo es de la ciencia, porque normalmente los empresarios cuando llegan a este tipo de procedimientos los van a embargar, están cerca a que les rematen un bien, cerca a que les embarguen las cuentas y no puedan operar. Entonces es mejor que se eviten este requerimiento. ¿Cómo lo evitan? Pues teniendo toda la claridad de una estructuración adecuada de la presentación. Para eso, si lo vuelvo e insisto, si su financiero y contador no lo tienen muy claro y su departamento legal, pues le recomendamos que se asesore para efectos de poderse presentar correctamente. Luego de la admisión, una vez me admitan, comienza a correr un periodo de 3 meses de negociación. En este periodo yo debo reunirme con los acreedores, presentarles el proyecto de acuerdo de reorganización y tengo dos opciones.
Una, la negociación del acuerdo, y negociación del acuerdo, ¿qué se llama? Se llama que yo tenga más del 50% de los votos a favor de mi acuerdo. Si yo los tengo, yo lo puedo presentar y me lo validan y comienza a regir, o me tengo que acoger a ese acuerdo. Es decir, ya no me pueden cobrar, yo ya estoy como empresario, yo ya tengo unas reglas claras y me debo acoger. Es una fórmula de pago que ya está aceptada por más del 50% de los acreedores. O puede surgir otra opción, y es que no lo alcance a negociar, o hay algunos acreedores que no lo alcanzaron a negociar, entonces hay una inconformidad del acuerdo. Entonces, por una única vez se convoca una audiencia de resolución de inconformidades que se lleva a cabo en la Superintendencia de Sociedades, y acá la superintendencia define aquellas inconformidades que puedan existir sobre las cifras, sobre el acuerdo, y puede ocurrir dos cosas: o que las partes después de esta audiencia se pongan de acuerdo y se confirme, o que fracase la negociación, es decir, que no pueda o no tenga los votos suficientes, entonces por lo tanto se termina mi proceso. Esto tiene una contrapartida importante que conozcan, y es que el deudor queda impedido de volver a solicitar una solicitud de emergencia por un término de 6 meses desde que se haga esa audiencia. Esto lo hace el legislador para evitar que los empresarios hagan este tipo de procesos por hacerlos. Lo que lo está obligando es que haga sus mejores esfuerzos para sacarlo adelante, y lógicamente pues que no vayan a tener que fracasar este tipo de procesos. Ahora bien, si fracasa, yo también puedo, entonces ya no me puedo acoger a este régimen de salvamento económico, pero sí podría hacer una solicitud del régimen normal de la 1116, que los términos y los procesos son un poco más lentos, los términos son más altos, y probablemente me nombren un promotor y tenga unos mayores gastos a la hora de presentar este tipo de procesos. Desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, si se dan cuenta, es muy similar el procedimiento, pero el actor es diferente. Vuelve y juega. Yo debo pasar mi aviso de intención con todos los documentos de solicitud, pero esta vez los presento ante la Cámara de Comercio. Todas las cámaras de comercio tienen algunos requisitos y formularios específicos que deben llenarse previa a esta solicitud, y pasa a una etapa de admisión. Luego de esta admisión, tengo 3 meses para la negociación, pero ya no estoy en el marco de la superintendencia como juez del proceso, sino estoy en un marco donde la Cámara de Comercio me ofrece un ámbito conciliatorio y me ofrece la posibilidad de mediar para que se negocien esas acreencias. Entonces es muy interesante la figura de la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio normalmente tiene mucha más experiencia en mediar conflictos o poder llevar a los empresarios a acuerdos. Entonces, pues ese ámbito de los 3 meses puede llegar a ser mucho más positivo en una Cámara de Comercio, y además, pues no tienen que acudir hasta las instancias de la superintendencia, que con las cifras que les mostraba anteriormente puede estar un poco desbordada y los términos pueden ser más lentos, sino que en el marco del proceso de la Cámara de Comercio todo puede fluir mucho más rápido. ¿Qué ocurre acá? Lo mismo, puede negociarse el acuerdo y se presenta y ya me acojo a ese acuerdo, o si tengo inconformidades, debo pasar a una validación judicial, que es que ya la Cámara de Comercio dice: mire, yo como mediador llegué hasta acá, estos fueron los acuerdos que llegamos, pero acá hay unas inconformidades, por favor, superintendencia o juez civil del circuito, resuelva esas inconformidades y valide el acuerdo. Básicamente, en términos muy generales, esa es la estructura de lo que es el acuerdo de reorganización empresarial, sus fundamentos, la razón por las cuales está, sus ventajas y desventajas, y los requisitos para solicitarlos. Lógicamente, y nuestro propósito con esta charla es darles una información pues bastante general, pero para que se lleven una idea muy clara de lo que es, de las ventajas y desventajas, de lo que deben tener, para que ustedes como empresarios ya tomen decisiones y revisen si les es conveniente entrar a este tipo de posibilidades y a este tipo de leyes. Nuestra recomendación es que no descuiden, o que sepan que existen estas alternativas, que estas alternativas realmente son bastante efectivas, que cada día le están sirviendo a más empresarios. Como se pueden dar cuenta, a finales de este año se espera que como mínimo 600 empresas se acojan a este régimen, algo completamente récord. Y si se dan cuenta, y si este llamado está haciendo tanto eco, es porque realmente estos regímenes, si se llevan a cabo de una manera
estructurada, con la documentación que se debe tener, y si se tiene la conciencia como empresario de sacar la empresa adelante, es un mecanismo que realmente le puede ser muy útil a las empresas. Básicamente, pues estos temas tienen una alta complejidad legal, alta complejidad financiera, tocan bastantes temas del derecho. Entonces, pues esto puede ser una especialización de 2 años. Acá lo que nosotros hicimos fue un barrido muy general para que ustedes entendieran, supieran cuál es el propósito, cuáles son las generalidades de la ley, y si les interesa, pues, y si tienen más preguntas o no, o les interesa contactar algo de asesoría sobre estos temas, acá son nuestros datos de contacto. Estamos completamente a la orden. Acá están mis datos. Este es mi teléfono donde me pueden contactar. También está el teléfono de nuestro gerente comercial, Carlos Pinzón, y está el correo de la gerencia comercial. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, con mucho gusto las pueden escribir en el chat y podemos entrar a resolverlas. Si por alguna razón no quieren o son tímidos y no quieren preguntarlas en este ámbito, pues nos pueden escribir al correo y con todo gusto pues podemos analizar su caso. Acá voy a comenzar a leer las preguntas. Yo solo tengo acá en mi computadora acceso a las de el chat de Zoom. Entonces, si hay preguntas en el Facebook Live, Lina, te pido el favor, me comentes. Doctor Rodolfo, justamente eso te estaba revisando y no, por ahora no tenemos preguntas en nuestras transmisiones. Perfecto. Acá en el Zoom hay una pregunta de Vivian Sánchez que dice: buenas tardes, doctor Yáñez. Mi pregunta es, cuando un acreedor se inscribe como comerciante, pero sus obligaciones con la compañía adquirió como persona natural no comerciante, ¿qué puede hacer ese acreedor para proteger su crédito si el juzgado donde tramita el proceso decretó la admisión de la solicitud de reorganización? ¿Puede intervenir la supersociedad? Muchas gracias. Entonces, Vivian, mira, sí. Acá lo que ocurre es que hay una opción, y la opción que existe es que la única forma para que la superintendencia pueda tomar el caso de una persona no comerciante es que la persona sea la socia principal o sea socia en un porcentaje mayor al 30% de una compañía. Entonces, y eso ocurre con mucha frecuencia. Si mi empresa está en reorganización, pero yo como persona natural que fui el socio, también le presté y firmé solidariamente las obligaciones de la empresa y me van a ejecutar porque el banco solidariamente puede elegir si ejecuta a la empresa o ejecuta al que firmó solidariamente. Entonces, ahí en teoría habría una desprotección contra ese socio. Si yo le demuestro a la superintendencia que no soy comerciante, pero que cumplo las características que te acabo de mencionar, entonces también me pueden admitir al proceso de reorganización persona natural no comerciante como socio de esa compañía, y lo que hacen es que los dos procesos van paralelamente en la superintendencia y las audiencias se configuran de tal manera de que se hagan las dos audiencias a la vez. ¿Cuál es el propósito? Que ese socio se pueda ver, no se vea afectado y que también proteja su patrimonio, porque tampoco al Estado le conviene que las personas pierdan su patrimonio por estar metiendo su capital en las empresas, porque entonces las personas o lo que va a generalizarse es que yo no entro a esos riesgos, yo no entro a invertir, y es lo que le interesa al mundo societario y a las empresas es que, pues, que la gente tome riesgos, que saque oportunidades de negocio y que invierta. Entonces sí existe ese régimen y sí se puede hacer de esa manera. ¿Qué otra opción? La charla queda grabada. Creo que la pueden visitar ahí en el Facebook Live. Debe quedar grabada y en la página de Facebook de la Cámara de Comercio la pueden revisar posteriormente. No sé si hayan más preguntas. No, no, señor, estoy revisando y no. Si no hay más preguntas, pues nuevamente le quiero agradecer a todos los asistentes por su presencia. Nuevamente está la invitación por si les salen preguntas luego de contactarnos. También contactar a la Cámara de Comercio, ahí también están nuestros datos. Invitarlos a que se acojan, a que investiguen sobre estas normativas, saber que estas normativas son oportunidades para sacar de la crisis a sus negocios.
que entiendan que hay un régimen que está buscando proteger sus empresas, que busca que sus empresas no se acaben, que buscan que se siga generando empleo. Y pues lógicamente estamos a sus órdenes para lo que se necesite. También agradecer a la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima por la invitación nuevamente, a su presidente, al doctor Jaime Eduardo Melo. Y no siendo más, pues les agradezco a todos y dejamos hasta acá pues nuestra charla del día de hoy. Elena, muchísimas gracias. Permítame comentarle lo siguiente. Nosotros siempre lo decimos al final de las charlas. Les habla Carlos Pinzón. Soy el gerente comercial y les decimos, si ustedes tienen casos particulares que consultar con nosotros a través de la alianza con la Cámara de Comercio y la vinculación que tenemos, ustedes tienen la facilidad de consultarnos y mirar su caso y hacer el análisis, todo el análisis jurídico del caso sin ningún costo. Ahí nos pueden contactar a través de estos datos que están en la pantalla y tienen ese beneficio. Igual la Cámara de Comercio puede promover ese servicio a través de ustedes para que los empresarios por lo menos sepan qué alternativa tomar y qué tantas posibilidades tienen frente a una necesidad de un proceso de reorganización. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Doc. Mil gracias a la Cámara de Comercio y esperamos vernos muy pronto en otro foro, ¿vale? Muchísimas gracias. Carlos. Y doctor Carlos, ¿algo más por decir, doctor Rodolfo? No, ya podemos entonces cumpliendo y siendo muy cumplidos, premiando el cumplimiento, pues 5 y 10 de la tarde damos cerrada nuestra charla del día de hoy. Nuevamente agradecerles y nos vemos de pronto en una próxima charla, en una próxima oportunidad. Bueno, agradecemos esta conferencia tan interesante y enriquecedora, doctor Rodolfo. A continuación, vamos a darle la bienvenida al director del Centro de Transformación Digital, el doctor José Lisandro Bernal, para que nos cuente los requisitos y beneficios de este programa. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. ¿Me puede dar, por favor, Lice, permiso para compartir la pantalla? Ya te lo di. Hablas con la... Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Como decía Lisset, mi nombre es José Lisandro Bernal, yo soy el director del Centro de Transformación Digital y les traigo una información muy importante y relevante para ustedes. El Centro de Transformación Digital es un programa que es auspiciado por el Ministerio de TIC y el Ministerio de Comercio e Impulso. ¿Qué es este tema del Centro de Transformación Digital en Empresarial y para qué les sirve? El Centro de Transformación Digital es un espacio de asesoría personal, ¿sí? Tanto virtual como personalizada, que nos permite a nosotros como centro brindarles todas las herramientas a ustedes para que ingresen en este proceso de transformación digital. Todas las herramientas significa entregamos formación y entregamos soluciones tecnológicas gratuitas para que ustedes implementen, apropien las tecnologías en sus empresas y así puedan mejorar la productividad y competitividad de sus negocios. Somos un grupo actualmente de 6 personas. Yo soy el director. Al lado izquierdo y derecho pueden encontrar nuestros asesores comerciales. Ahí están los números telefónicos y igualmente nosotros atendemos de miércoles a viernes en los horarios de la tarde en la Cámara de Comercio del Suroriente, o nos pueden llamar a cualquiera de estos números o nos pueden encontrar en la página web de la Cámara de Comercio del Suroriente o en la Cámara de Comercio de ONU. Este es nuestro equipo de trabajo, es un equipo de trabajo netamente al servicio de los comerciantes, de los empresarios, con el único propósito de que ustedes implementen de una manera práctica todas estas soluciones tecnológicas de manera gratuita y que realmente les permita un beneficio para sus empresas. ¿De qué trata
este programa? Nosotros iniciamos con un diagnóstico. Ese diagnóstico básicamente nos permite identificar los procesos claves de sus empresas, los que les permite generar valor, ¿sí?, al cliente. Después de que tenemos identificados los procesos claves, pasamos a identificar también el nivel de digitalización de sus empresas. Cómo ustedes realizan todos los procesos de interacción con los clientes, con los empleados, ¿sí? Si lo realizan de forma manual, a través de documentos, o si utilizan alguna herramienta con únicamente, o sea, lo que queremos con eso es identificar en qué nivel están ustedes para poder brindarles una solución acorde a sus necesidades, ¿sí? Entonces, como tercer punto, nosotros también de alguna manera calificamos el nivel de capacidades digitales de sus colaboradores, ¿sí? Porque realmente en un proceso de transformación digital necesitamos conocer qué tanto de tecnologías conoce sus empleados, sus funcionarios, con el propósito de iniciar ese camino hacia la transformación digital. Después de que hacemos el diagnóstico, nosotros les ofrecemos un plan de trabajo, una ruta, como le llamamos nosotros, que es la ruta de la transformación digital, que es un plan de transformación con el paso a paso de lo que debe hacer usted como empresario para ingresar a esa transformación digital, ¿sí? Entonces, podemos entregarles desde unas soluciones tecnológicas que tienen, que son gratuitas por el primer año y algunas hasta 18 meses, y les decimos en qué se pueden capacitar. Pero esa capacitación es puntual, no se trata de una capacitación, digamos, general, sino puntual, de acuerdo a los resultados arrojados por el diagnóstico. Entonces nosotros, digamos, le proveemos una ruta, y en esa ruta le entregamos a usted la solución que más les convenga con la capacitación que más les convenga, y nosotros vamos a estar ahí en todo el acompañamiento para que ustedes inicien esa ruta de transformación digital. Como les decía, las capacitaciones son puntuales y les va a servir a ustedes para aumentar los conocimientos. Desde el manejo adecuado de un WhatsApp, que a veces creemos que sabemos manejar el WhatsApp, pero no, de pronto no con la profundidad y con el enfoque que lo necesitamos para los negocios, desde cómo hacer una campaña de marketing digital, cómo utilizar el Facebook, el Instagram para los negocios, porque es importante tener una página web, cómo poder tener una página web gratuita, cómo tener un ERP, ¿sí? Entonces, todos esos conocimientos nosotros lo hacemos a través de esas capacitaciones que son, digamos, puntuales sobre las necesidades que ustedes requieren de acuerdo al diagnóstico. Inicialmente tenemos estas 4 herramientas, estos software, que son los que los entregamos totalmente gratis, ¿sí? El primero es el Data CRM. El Data CRM es una plataforma que les permite a ustedes, digamos, apalancarse para realizar todo el proceso comercial. Ahí les genera trazabilidad y ustedes pueden, digamos, de una manera fácil controlar su gestión comercial, sus vendedores, su equipo comercial. Tenemos Alegra, que es un sistema contable administrativo en la nube. Allá puedan llevar ustedes su contabilidad, el control de los inventarios, el control de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, el control de los gastos, ¿sí? Todo lo que requiere un sistema contable, pero además es administrativo, que le permite a ustedes tomar decisiones frente a todo el proceso administrativo de sus negocios. Tenemos un software que se llama Nominal, que es un software muy didáctico que de una manera fácil les ayuda a ustedes a llevar todo el proceso de gestión de la nómina prácticamente con 2 o 3 clics. Es supremamente intuitivo, fácil de manejar. Ustedes pueden utilizar el Nominal a través de un teléfono con smartphone. Los que tenemos, ahí puede usted cargar la nómina, hacer las transferencias si usted tiene pues una cuenta activa, entregar los desprendibles de pago. Es bastante intuitivo y útil ese software y nos permite también organizar nuestros temas de nómina. Y Offercampo, que es nuestro software regional, que básicamente es una web, como lo decía una compañera
una compañera en una exposición pasada, es como una plaza de mercado pero virtual. Nos permite ahí que colocar a disposición nuestros productos y que un grupo de compradores los pueda visualizar para a través de esa plataforma poder hacer esas transacciones comerciales que tanto necesitamos. Entonces, como les decía, estamos a su disposición. Somos un equipo de 6 personas. Nos pueden encontrar en la página web de la Cámara de Comercio, en nuestra fanpage, en el Facebook, en el teléfono acá, que es mi teléfono personal, si les interesa vincularse al programa. También en la página web de la Cámara de Comercio. En mi correo electrónico y simplemente invitarlos a que aprovechen esta gran oportunidad que nos está dando el gobierno nacional para implementar la tecnología a nuestros negocios y así poder mejorar la productividad y la competitividad. Si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos la estaré respondiendo, o si no, doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisandro. Bueno, no siendo más, agradecemos al doctor Rodolfo Yáñez, también al director del Centro de Transformación Digital, el doctor José Lisandro Bernal, a todos los asistentes de esta conferencia de insolvencia económica. Les agradecemos su asistencia. Recuerden llenar el formulario de inscripción de asistencia que se encuentra en los chats y en los comentarios de nuestras transmisiones en Facebook. Les recordamos que esto es un evento liderado por la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima, el grupo de abogados Urrutia Santa María y Asociados, la Gobernación del Tolima con el apoyo de la Secretaría de la Mujer, los Centros de Transformación Digital y la Secretaría del Desarrollo Económico. Muchísimas gracias a todos los participantes, que tengan una excelente tarde.